neurocientífico en una sesión para empresas y si la neurociencia tiene algo que aportar a la innovación y a las empresas. Bueno, en primer lugar, ¿qué hace un neurocientífico en una sesión para empresas? Es que estamos de moda. Entonces, hay ahora muchas, y hablaré de ellos, neuroeconomía, neuromarketing, todo tiene la palabra neuro delante, pero independientemente de eso, es que la investigación del cerebro ha progresado enormemente y hemos oído hablar de emociones y toma de decisiones, etc. Aunque yo no vaya a hablar hoy de toma de decisiones, pero todos esos temas son muy importantes no solamente para la economía, sino también para las personas que se dedican al marketing. Es evidente que la neurociencia puede aportar un montón de conocimientos nuevos. El profesor Francisco Rubiá es actualmente catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid y también lo ha sido de la Universidad de Múnich. Estudió medicina en las universidades Complutense y de Düsseldorf, en Alemania, y ese ha sido su director del Hospital Ramón y Cajal y director de su departamento de investigación. Como autor ha escrito varios libros, como El cerebro nos engaña y El fantasma de la libertad. Así que cuando usted quiera, profesor. Pues muchas gracias. Aunque en el programa figura que yo iba a hablar de creatividad y toma de decisiones, pero ese fue el tema de Vigo y por tanto me aburría hablar de lo mismo y he cambiado un poco de mensaje y me voy a dedicar hoy a hablar de mis experiencias en la lectura de libros sobre neuroeconomía y neuromarketing. Como he dicho antes, todos estos intentos de nuevas disciplinas están dedicados en partes a conseguir que estas nuevas disciplinas adquieran un lustre científico. Hay un autor que no voy a mencionar, pero que ha escrito varios libros sobre el neuromarketing y podemos leer la siguiente frase: mientras mayor carga emocional acompaña a un suceso en nuestro entorno, mayor atención le prestamos. Bueno, esto ya lo saben los niños y las niñas de las escuelas primarias que se enamoran de su maestra o de su maestro y que no tienen más que ojos para ellas. Y añade este autor: a lo que prestamos atención y recordamos del pasado, es más probable que prestemos atención también en el futuro. Lo cual es evidente porque si no lo hemos almacenado en la memoria, pues no podríamos establecer en el futuro ninguna relación con estos sucesos. Que la carga emocional es importante para lo que almacenamos en la memoria, lo conoce la neurociencia desde tiempos inmemoriales, aparte de lo que hemos aprendido por experiencia. Por tanto, afirmar que los anuncios tienen que provocar en nosotros alguna respuesta emocional es absolutamente obvio. De ahí que la siguiente frase, a mi entender, sobraría. Dice lo siguiente: las emociones no solo conforman nuestras reacciones inconscientes a los anuncios, sino que también alimentan, conforman y controlan nuestro pensamiento consciente sobre marcas, productos y servicios. Por eso yo a esta ponencia le he llamado perogrulladas en neuroeconomía y en neuromarketing. La siguiente frase que he escogido es la siguiente: los anuncios funcionan estableciendo sentimientos, asociaciones y contenidos de la memoria relacionados con el producto en cuestión. Lo cual no deja de ser evidente, ya que si no establecemos ningún tipo de relación con ellos, es como si no existieran. Y otra frase que tampoco deja de ser una perogrullada es la siguiente: la repetición conseguirá que la memoria se establezca más firmemente. Para llegar a esta conclusión, podríamos haberle preguntado a cualquier estudiante o a un aprendiz de instrumento musical que no entienda ni de neuroeconomía ni de neuromarketing y que nos contaría con qué esfuerzo y con cuántas repeticiones tiene que estudiar o ensayar el instrumento para que quede en su memoria los contenidos de la materia que estudia o de la pieza musical que ensaya. Hay autores que confirman lo que ya sabemos, es decir, que la mayoría de las informaciones que adquirimos no es intencionada ni deliberada,
sino que lo hacemos de manera totalmente inconsciente, automática. La cuestión que surge ante este hecho es, si esto es así, ¿cómo podemos influir sobre un proceso de adquisición de información que es inconsciente? ¿Tenemos acaso acceso a los procesos inconscientes de nuestro cerebro? He podido también leer que a los gestores se les recomienda que primero piensen y luego reaccionen. Es decir, que en la naturaleza, sin embargo, es al revés. Primero reaccionamos y luego pensamos. Si esto es así, ¿cómo podríamos modificarlo? O que sea mejor, ¿es conveniente modificar lo que la naturaleza ha elaborado a lo largo de millones de años? También sabemos que cualquier información que llega al cerebro es capaz de modificar las conexiones entre las células nerviosas, llamadas sinapsis, esas conexiones. Y no solo las conexiones, sino también la macroestructura de algunas regiones cerebrales, como por ejemplo el hipocampo, una estructura que está relacionada con la memoria espacial y que se ha comprobado con técnicas modernas de imagen, que es mayor esta estructura en los taxistas de Londres que en el ciudadano normal de la City, porque los taxistas ejercitan mucho más que el ciudadano normal la memoria espacial si tienen que orientarse por las calles de Londres. Es decir, podemos modificar incluso la estructura cerebral con determinados estímulos. Y también sabemos, por ejemplo, que en la corteza motora, donde están representados todos los músculos del cuerpo, la mano izquierda, en músicos que manejan instrumentos de cuerda, como los violinistas, iba a decir violadores, pero es otra cosa, los que tocan la viola, vamos, y los violonchelistas pues tienen una representación motora en la corteza cerebral mucho mayor que las personas normales. Pues bien, cuando vemos estos hechos, ¿cómo vamos a sorprendernos si uno de estos autores del libro sobre neuroeconomía o neuromarketing nos cuenta que mientras mayor sea el estímulo sensorial, estoy citando, mayor será la actividad neuronal de nuestro cerebro? Pues esto es como si a la mano cerrada le llamamos puño, ¿no? Cosa que en Perogrullo sabía hace mucho tiempo. Hemos podido también leer que fluye más información de las áreas emocionales a la corteza que al revés, lo que se interpreta que la influencia de las emociones sobre la racionalidad es mayor que lo contrario. Bueno, pero antes que leer esto en un libro de neuroeconomía, es mucho más conveniente hacerlo en el libro de Joseph Ledoux, El cerebro emocional, está traducido al español, que tiene la ventaja de ser un verdadero especialista en emociones y en su base cerebral. Y desde luego, si queremos conocer lo que hoy sabemos sobre la relación entre la razón y la emoción, lo mejor leer a Antonio Damasio y sus libros, en vez de hacerlo en publicaciones de segunda mano, que no siempre aciertan cuando se refieren a los resultados de otros autores. Pero sigamos con las perogrulladas. He leído lo siguiente en uno de estos libros que estoy citando. La primera tarea de la mercadotecnia es asegurar que los anuncios sean atendidos, y para ello tendrían que ser designados para provocar una respuesta emocional en nosotros. La segunda tarea es asegurar que se recuerden, sigue diciendo, y esto está estrechamente ligado a las veces que lo vemos. Es decir, parece que estos autores han aprendido la lección que nos pretenden impartir, es decir, porque repiten siempre los mismos pensamientos una y otra vez. El problema es que nos lo presentan como propios, lo que, como ya sabemos, simplemente no es cierto. Otra de las recomendaciones que nos dan es que los anuncios deben influir en la conducta de los consumidores. Esta frase, sin duda, ha tenido que causar un enorme esfuerzo. Yo siempre había pensado que si no modifica la conducta del usuario, el anuncio no servía para nada. Por lo que me siento ahora mucho mejor cuando lo veo escrito. La siguiente perogrullada está en relación con lo que se ha encontrado entre la longitud de un anuncio y su recuerdo por parte de los que lo reciben. De nuevo estamos constatando algo que sabíamos, que mientras más tiempo esté una información afectando nuestras células nerviosas, pues mayor será su efecto sobre ellas. Pero luego se corrige esta afirmación
argumentando que es más importante el contenido que la longitud. Otra preguntada de la que ya hemos hablado cuando decíamos que el contenido emocional tiene mucha importancia. Como todo el mundo conoce, Daniel Goleman ha vendido millones de ejemplares con un libro, La inteligencia emocional, que ha sido traducido a más de 30 idiomas. Pero no muchos saben que ese término, la inteligencia emocional, no es de Goleman, sino del profesor de psicología de la Universidad de Yale, Peter Salovey, y Goleman le pidió permiso a Salovey para utilizar ese término, pero luego Salovey se sintió muy decepcionado porque Goleman había cambiado el concepto, ya que Salovey nunca había dicho que el control de los impulsos fuese una parte de la inteligencia emocional. Que tenemos que controlar nuestros impulsos, sobre todo los más destructivos, es algo que el ser humano intenta desde que habita la Tierra, pero que este intento ha supuesto un gran fracaso también se conoce. Se calcula en unos 160 millones de muertos las personas fallecidas en el siglo XX por guerras, genocidios, sin contar los que mueren por hambre, sequías y otras desgracias que podrían impedirse. Lo que nos están diciendo que eso del control de los impulsos es muy bonito en la teoría. Estos datos llevaron a un escritor húngaro, Arthur Koestler, a pensar que el hombre era un eslabón equivocado de la evolución. Se ha criticado también que las propuestas que hace Goleman, aparte del control de los impulsos, cómo diferir o aplazar las gratificaciones, regular los estados de ánimo, perseverar en la frustración y empatizar y confiar en los demás, no suponen ninguna habilidad mental o inteligencia emocional, sino simples recomendaciones para una conducta. Y todo este buenismo ya lo conocemos a través de las religiones, que siempre han recomendado todas esas cosas sin ningún éxito, como parece. ¿Quién puede afirmar que la recomendación amaos los unos a los otros ha tenido algún éxito a la vista de la historia de la humanidad? La afirmación de Goleman de que el coeficiente intelectual aporta un 20% del éxito, mientras que el restante 80% depende de otros factores, es algo sobre lo que no existe ninguna prueba científica. Otros autores inciden en contarnos cómo conseguir ser felices, mejorar nuestras facultades mentales o ser creativos. Quisiera simplemente advertir que estos autores están probablemente más interesados en poder vender sus libros que en conseguir las metas que proponen, porque ¿cómo se puede decir que todos podemos ser creativos? Como se puede leer en alguno de estos libros. ¿Acaso la naturaleza nos ha hecho todos genios? Para la memoria, por ejemplo, ya no recomiendan tomar palillos de pasas como nos decía nuestra abuela, sino que han encontrado la gran solución. Lo mejor es ejercitarla. También podemos leer que es conveniente un entrenamiento emocional consistente en tener pensamientos que se refieran a la felicidad, el bienestar, la alegría o el éxito. En suma, ser enormemente optimista, porque el pesimismo nos cierra puertas y nos pone tristes, mientras que el optimismo refuerza los circuitos neuronales del cerebro que están en relación con el sistema de recompensa. Esta ha sido, por cierto, la práctica durante casi 8 años del expresidente Zapatero, con los resultados que todos conocemos. Para concluir, quisiera advertir que sería más útil gastar el dinero en comprar libros de neurociencia, no por propio interés, evidentemente, porque no se vive de eso, y sacar uno mismo las conclusiones pertinentes para intentar aplicarlas a la economía y a la mercadotecnia, que comprar libros sobre neuroeconomía y neuromarketing en los que hay autores, yo diría más bien predicadores, que, como he intentado demostrar, hacen lo mismo, pero sin la autoridad ni los conocimientos de aquellos que han dedicado su vida a la neurociencia. Hoy también sabemos que si nos afecta alguna enfermedad, no debemos recurrir a ningún curandero o charlatán, sino que nos fiamos más bien de los profesionales que han dedicado toda su vida a la medicina y a la curación de enfermos, a no ser que le ocurra como aquel bosquimano del desierto de Kalahari, africano, al que le picó un mosquito y se fue al médico occidental a que le tratase para evitar la malaria,
y al que le contó que luego iba a ver al hechicero de su poblado. El médico le dijo que le parecía una contradicción, porque si tenía fe en la medicina moderna, ¿por qué iba a ir luego a consultar al hechicero? A lo que el indígena le respondió: he venido a verle a usted porque me ha picado un mosquito y espero que su medicina impida que enferme y muera. Y luego voy a ver al hechicero para saber por qué me ha picado el mosquito. Muchas gracias. Dicen que al fin desmontan una serie de tópicos o de cuestiones tan obvias como tú comentas, pero que se agradece que alguien las diga así en público. Desde las afueras de este lugar, Elba Pedrosa sigue Twitter muy a detalle, y la pregunta más incisiva que hace es: ¿ya tienes cuenta en Twitter? ¿Ya tiene usted cuenta en Twitter? ¿Ma qué cosa fai que no la tienes en caso ya se avanza de Cosa fai, es una frase que hemos intercambiado yo. No tengo Twitter porque no tengo tiempo de responder a todas las preguntas que hacen. A lo mejor preguntas de autores de neuroeconomía y neuromarketing, con lo cual tampoco. Ok, pues nada, por lo demás simplemente se hace eco de van cogiendo las frases y las dejamos.